Todos, vamos a empezar la reunión de hoy día. Vamos a orar para comenzar. Señor, te agradecemos por esta noche. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos. Y bendice al siervo que va a tener tu palabra en esta noche, Señor. Te encomendamos toda esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con el himno Me hirió el pecado. Yo voy a hacer uso de mi himnario de acá. Hoy. Voy a hacer uso de mi himnario. Es el 416 para los que están con himnario en su casa. Voy a ver si ya lo tiene la letra para que... Ok, ahí está. En la cruz. Me hirió el pecado que a Jesús mostré mi dolor. Te di errante visiones, te di comenzando. En la cruz apóstol primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veo. Fue allí por la cruz vi a Jesús y siempre feliz por ese día. En una cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecado que quieras y salvar. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veo. Fue allí por la rodilla Jesús y siempre feliz por ese día. Venció la muerte que placer y el Padre me salvó. Espero su poder, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veo. Fue allí por la rodilla Jesús y siempre feliz seré. Aunque él se fue conmigo hasta el la consolador. Por él entrará ya al reino del Señor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veo. Fue allí por la rodilla Jesús y siempre feliz con el Señor. Vivir en Cristo trae la paz, con él habitaré. Ya suyo soy en la cruz, yo primero y las manchas de mi alma yo la veo. Bien, el siguiente coro, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Acabo de utilizar mi horario. Renuévame, Señor Jesús.
quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesito ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito más de ti. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesito ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Y para darle tiempo al hermano que nos va a traer la palabra en esta noche, vamos a cantar un coro más que dice: no hay problema que Dios no lo resuelva. No hay problema que Dios lo resuelva. Vamos a cantar. Ahí estamos. Okay. Se me perdió. No hay problema que Dios no lo resuelva. No hay montaña que mover no pueda. Tormenta oscura no habrá, Dios trae la calma. Hondos pesares no habrá, Dios me conforta. Y Él solo mi carga llevó sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que Él me sostendrá. Y Él solo mi carga llevó sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que Él me sostendrá. No hay problema que Dios no lo resuelva. No hay montaña
ya que él mover no pueda. Tormenta oscura no habrá, Dios trae la calma. Hondos pesares no habrá, Dios me conforta. Y él solo mis cargas llevó sobre sus hombros. Dice mi hermano que él me sostendrá. Y él solo mis cargas llevó sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Bien, vamos a darle el tiempo al hermano que nos va a traer la palabra en esta noche. Bien, buenas noches a todos ustedes, ¿cómo están? Nuevamente le pregunto, a ver, voy a necesitar acceso para compartir pantalla. Parece que ahí está. Bien, gracias. Ok, una pequeña prueba, Esteban. ¿Se ve la pantalla medio casi negro y el audio, video, todos estamos bien? Se ve tu diapositiva, hermano, pero se ve plomo oscuro. Sí, exacto. Sí. Pues está bien el sonido y todo, entonces. Ok. Gracias. Entonces, muy buenas noches y qué linda música. Gracias, Josué. Espero que todos estén muy bien. Y bueno, como ustedes sabrán, la semana pasada hablamos del libro de Jonás y el capítulo 1. Ahora nos toca mirar el capítulo 2 y 3. Y la siguiente semana ya vamos a terminar con el libro entero. Supongo que muchos de ustedes han leído el libro de Jonás antes, seguramente han tenido diferentes experiencias y cosas que les ha gustado del libro, pero creo que hay muchas cosas que aprender en toda época de la vida y quizás ahora en tema de pandemia, hablar de cambios, de dificultades, de pruebas y a veces no estar tan contento con quizás la dirección que el Señor tiene para nuestras vidas o para nuestro futuro o enojarse con Él y a veces es nuestra culpa, pero aún ahí le queremos culpar. Entonces vamos a aprender mucho de Jonás en esta noche y es de los pocos libros en la Biblia que uno aprende con el mal que hizo Jonás, no con el bien. Y bueno, trae algo curioso y creo que nosotros podemos aprender de las buenas y de las malas. La cosa es estar dispuesto a aprender. Entonces, quiero comenzar con una pequeña ilustración, una pequeña historia que a mí me contó una vez un profesor mío en la universidad y me hablaba de cómo él era un latino que se casó con una mujer americana. Y claro, ahí el cambio de cultura similar a conmigo y con Génesis y siempre toma un extra esfuerzo, pero al final de cuentas hombres y mujeres tampoco cambian mucho a pesar de las culturas. La mujer siempre quiere verse bonita, ¿no es así? Siempre quiere ser bonita para su esposo, y quiere vestirse bien y se cuenta que había la esposa venía a decir, amor, me veo bonita. Y venía, ¿no? Vestida con su nueva ropa, venía vestida con, qué sé yo, que se arreglaba, que se maquillaba. Y bueno, vamos a usar unos gatos para ilustrar, pero ahí están unos gatos vestidos en diferentes formas. Quizás a Andrés le guste estas ilustraciones de gatos. Y bueno, inicialmente dijo que mi esposa es americana y quiere que yo le sea honesto. Entonces, no, mentira. Me lo chipé totalmente la historia, pero sí, él dijo, me gustaría saber si me veo bonita. Entonces él le dijo, voy a ser honesto porque ella es gringa. Entonces le dice, mira que está un poco salido la ropa aquí, que tu cabello está acá, que no me gusta tanto el color, que no va exactamente. Y digamos, le estaba dando crítica constructiva, según él, diciéndole la verdad a la esposa. Y bueno,
no fue una buena decisión. Digamos, la esposa se enojó de muy mala manera con él y le dijo, ¿qué esto, qué otra? ¿Cómo vas a hablarme así? ¿Cómo puede ser que tú me estás diciendo que no soy bonita, que soy una fea, que no te gusta? Entonces salieron muy mal a la iglesia ese día. El siguiente domingo vino otra vez, dice, amor, ¿me veo bonita? Ay, ¿cómo respondo ahora? La otra vez no quería la honestidad, entonces le voy a decir lo que quiere escuchar. Entonces le dijo, amor, te ves fabulosa, perfecta, intachable, no le falta nada. Y entonces ella dijo, mentiroso, me estás mintiendo, vos me estás diciendo la verdad, porque solo querés quedar bien conmigo. Entonces, bueno, no le salió bien ni una ni la otra. Entonces ellos después de un tiempo la charlaron y tomaron una decisión. Los domingos no puedes preguntar esa pregunta. Digamos, no te voy a responder ni sí ni no, porque voy a estar en problemas de una forma u otra. Entonces, no sé, eso funcionó para ellos, pero me pareció bastante chistoso la ilustración. Entonces, entrando directamente al tema, vamos a hablar de pecaditos blancos. Y estoy haciendo una referencia a pecaditos blancos porque lo que acabamos de ver en la ilustración anterior se llaman mentiras blancas, ¿verdad? Una mentirita blanca es supuestamente una mentira inofensiva. Es decir, algo que no es ni tan malo ni tan bueno. Y honestamente, siendo sinceros como latinos, tenemos la tendencia a decir mentiritas blancas porque queremos quedar bien con las personas a toda costa. Entonces es algo muy bueno aquí en Estados Unidos. A veces la gente es tan bruta y directa que te termina ofendiendo por decirte las cosas cuando quizás un poco de criterio podría ser bueno. La Biblia, por si un caso, explica diciendo todas las cosas que son verdad, pero en amor. Entonces el equilibrio es muy importante encontrar. Ahora, aquí si agarramos la idea de mentiras blancas y hablamos de pecaditos blancos. Ese es un invento mío, pero la idea es, ¿hay acaso pecados en nuestra vida que son los pecados de cualquier cristiano, los pecados de gente buena, los pecados no notorios? No estoy destruyendo el mundo, no es homicidio, no es adulterio, no es robar, digamos, son cosas pequeñas. Entonces, pecaditos blancos como envidia, como lujuria, pero que no lleva a lo que haces. Quizás orgullo, quizás rencor o deseos vengativos, pero no estás ahí matando a alguien o dañando a alguien o robando a alguien. Entonces son pecaditos blancos. ¿Serán acaso no casi inofensivos o casi justificables? Porque al final de cuentas, las personas que no conocen al Señor hacen cosas mucho peores que nosotros. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto y la idea como cristianos que a veces digamos de que no estamos tan mal y más bien Dios debería estar orgulloso de tenernos en su equipo, en cierta forma. Entonces, obviamente sabemos las respuestas a estas preguntas, pero vamos a entrar a la vida de Jonás y encontrarlos. Si ustedes tienen sus Biblias, les invito a mirar el libro de Jonás, capítulo 2 y el capítulo 3. Pero si no lo tienen en mano, aquí directamente en la pantalla le va a aparecer la parte y la porción que vamos a estar leyendo. Muy bien. Entonces, conocemos la historia de Jonás. Vamos a repasar un poquito por lo que no estaba en la semana pasada, o también quizás si son un poco como yo, que la semana está llena y uno un poco se olvida lo que ocurrió. Entonces, en el capítulo 1, miramos la historia de Jonás, que fue llamado por Dios para ir a Nínive, a la capital del antiguo imperio violento y sanguinario de Asiria. Y él, por nada del mundo, quiso hacerlo para salvar su honor dentro del pueblo judío, porque no iba a ir y apoyar al enemigo, sería visto como un traidor. Pero yo creo que en segundo lugar, y más importante, como vamos a ver más adelante, él pensaba que Dios se estaba equivocando y que él era más sabio que Dios. Y hablamos un poco sobre el concepto del orgullo intelectual, cómo el cristiano cree que sabe tantas cosas. Y Jonás probablemente era un rabino, un profeta, un hombre de Dios, respetado, amado a nivel mundial. Un poquito de café para compartir, perdón que no lo pueda pasar por la pantalla. Y con tanto orgullo, este hombre se creía la gran cosa y se
y se enojó con la idea de Dios y dijo, me voy a ir al otro lado del mundo para que Dios se dé cuenta que eso es una mala idea, que yo no le voy a obedecer en esto. Bueno, el Señor entonces mandó una tormenta tremenda sobre ese barco. Y estos hombres que estaban ahí, los marineros, tenían más temor de Dios y más respeto por Dios que el mismo Jonás. Intentaron salvarle la vida, pero finalmente tuvieron que lanzarle a su muerte. Y tomen en cuenta lo que hablamos. Jonás debió haberse arrepentido en ese barco. Debió haberse arrodillado y arrepentido, es decir, perdóname, Señor. Y así esos hombres no serían culpables de matar a un hombre. Y él podría haber entonces retomado su camino. Pero él dijo, mejor muerto que errado. Bueno, eso se llama orgullo. Entonces vemos claramente el pecado de Jonás. Ahora, la pregunta es, ¿rápidamente uno deja el pecado? Yo creo que en la experiencia de cualquier persona sabemos que todos tenemos diferentes pecados. Y son pecados que los tengo hoy y los voy a tener hasta el día de mi muerte, luchándolo. Nunca me olvido una historia de un hombre que era mi mentor. Tenía en ese tiempo como unos 75, ahora tiene como 80, pero el hermano era un mentor mío. Y yo me acuerdo que teníamos muchas charlas sobre, porque era discipulado y me estaba ayudando con varios temas, pero había un tema que nunca habíamos tocado. Y yo muy cuidadosamente, con mucho miedo, no le quería hablar, pero vino el último día y dije, ok, voy a hablarle. Y le dije, hermano, hay algo que yo quiero compartir con ustedes y quiero que usted me ayude en la contabilidad y todo eso, ¿no? En el apoyo. Y él dijo, ay, sí, también hay algo que yo quiero contarte, pero he tenido mucha vergüenza. Yo también. Y yo comienzo. Yo comienzo. Y al final yo comencé y le dije, bueno, es el tema de la lujuria. Es difícil para mí. Y bueno, como todo hombre quizás, pero a ver si usted me puede ayudar. Y él me dijo él, eso es exactamente lo que yo quería hablarte a ti. También yo sufro exactamente con eso. Y yo dije, usted tiene 75 años, ¿acaso ya no se acaba ese problema? Y me miró y me dijo, se pone peor. Y yo, en otras palabras, bueno, como siempre digo, si uno es varón, uno sufre con eso y punto el resto de su vida. Y también muchas mujeres también, es parte de la naturaleza humana. Sufrimos con pecados y hay pecados que para uno sufre y otra persona no sufre. Y tenemos que tener misericordia de las personas y entender que todos tenemos diferentes debilidades. Son debilidades que sufrimos de por vida, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del pecado de Jonás, es orgullo, lo cual es un pecado muy devastador, pero es un pecado silencioso, un pecado que nunca he escuchado a alguien ser puesto bajo disciplina o llamado la atención por ser orgulloso, pero es el pecado original, es el pecado de la desobediencia, de creerse mejor que Dios, más inteligente que Dios, tratar a otros como si fueran menos y muchas cosas así. Entonces, claramente Jonás no iba a aprender la lección de un golpe, le iba a tomar en realidad 3. Ya tuvo su primero en el barco, no se arrepintió. Ahora está en el mar y está ahogándose. Y de pronto dice que el Señor, vamos a leer directamente, mandó a un ser mamífero, probablemente una ballena, para salvarle. ¿Ok? Entonces leamos versículos 1 al 4. Ay, me equivoqué. Si no me equivoco, el versículo 1 que está aquí viene del el versículo último del capítulo anterior. Perdónenme. Entonces, dice, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró. En mi gran aflicción, aquí está su oración, clamé al Señor y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Entonces, primeramente encontramos que Dios ha mandado una oportunidad para Jonás. En lugar de dejar que este profeta, este rabino, que prefirió la muerte al arrepentimiento, Dios dijo, te voy a dar una oportunidad más.
Gracias a Dios por ser unas oportunidades, no es así, terceras y cuartas y quintas, porque la verdad, muchos somos medio torpes y medio tarados y no aprendemos nuestras lecciones en su tiempo. Jonás es muy como nosotros en ese sentido. Y entonces ahí estaba, 3 días y 3 noches, después de casi ahogarse, la tormenta, el Señor obró, era tan claro la mano del Señor, y él estuvo casi 3 noches. Y ¿saben lo que yo leo aquí? Yo leo que Jonás no se arrepintió hasta que llegó a pasar 3 días y 3 noches. Ahí estaba quizás con su rabia, con su frustración, con el hambre, con la sed, en literalmente la barriga de algún ser marino enorme. Se cree que posiblemente, hasta probablemente haya sido una ballena. Ahora, las ballenas, al ser tan gigantescas, tienen un sistema para comer, no sé cómo se llama en español, pero en inglés es plancton. Es un bicho muy, muy pequeñito, casi microscópico, pero por alguna razón el animal más enorme come la cosa más pequeña en el mar y con eso se sacia. Y si no me equivoco también, ellos obviamente respiran oxígeno, lo cual sería importante para Jonás, respirar el aire de afuera. Entonces lo que hace la ballena es que sale, respira y baja. Y después, cuando sube otra vez, bota y otra vez toma. Y si no me equivoco, no soy experto sobre el tema, pero las ballenas pueden estar muchísimas horas bajo el mar con ese oxígeno. Pero si es que ingieren pescados o algo grande, cuando lo botan, también suelen abotar esas cosas que no comen. Entonces, de cierta forma, era el transporte perfecto para llevar a Jonás. He hasta escuchado historias de personas que se han sumergido con sus máscaras y con todo el sistema que usan, el aparato para ir debajo del agua, ¿verdad? El buceo. Y han encontradose atrapados por una ballena tan gigantesca que de sorpresa vino y tomó una buena mordida de algo, pero su boca es tan gigantesca que entraron ahí y de pronto en la época, ahogando en ese wow, eso que aunque me imagino que tiene también sus jugos estomacales, por así decirlo, que le iba a comenzar a hacerle ver 3 días esos días y después culpando a Dios. Ya, digamos, historia, ¿verdad? En la Biblia no significa que es algo necesariamente aprobado. Esta oración yo lo leo de primera vista y digo, wow, se arrepintió, oró en su gran
recalcado de que era un mandaste esta tormenta y terrible y todo. Sí, Jonás, porque estabas desobedeciendo estas cosas. A mirar a corazón perdonador. Te voy a dar otra oportunidad, Señor, y si me das vida, tienes el privilegio que aún así voy a volver a saludarte, voy a volver a presentarme ante ti. No sé si estoy exagerando un poco, pero lo pueden ver, es como decir, en lugar de decir, Señor, ¿qué no daría por estar nuevamente en tu templo? Como David oró, un día en tus atrios es mejor que 1000 años fuera de él, ¿verdad? O no dijo eso. Y después viene Jonás y dice, tenés la suerte de recordar, digamos, porque me hundí, mandaste tus tempestuosas y salvajes olas. Pero Señor, pobre de mí, triste de mí, y tú eres un malo, no te perdono. Vamos a una parte. Jonás 2, me hundí bajo. Me cierran para siempre. Entonces me imagino que él estaba a una parte pero con todo el movimiento de las olas que le bajó hasta abajo, que le presionó hacia abajo, y después queriendo salir, ya no podía, como se enredó, de ahí salió este pez enorme y le salvó. Entonces, quizás era un más milagroso de lo que nosotros imaginamos, como que yo no entiendo por qué un animal mamífero, un animal de mar comería o buscaría comer algas. ¿Por qué metería su boca en eso? Yo no conozco, bueno, no como digo, yo no, pero por alguna razón, este ser que Dios mandó, sea o no una ballena, fue y comió ahí y agarró a Jonás ahí. Entonces, es como decir, wow, el milagro es aún más impresionante de lo que tú pensabas, pero aún ahí no puedes reconocer ni dar. Las ganas sintiendo, pronto aparecerá. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza. Yo digo, bueno, no está mal, pero ¿dónde está el perdóname, Señor? ¿Y por qué cuando está ahí acorralado y teniendo que pedir perdón, él culpa a los que rinden culto a falsos dioses? Y tenemos falso converso, el inconverso.
y a veces he escuchado a mi esposa decir, ahí estoy predicando y dice, ¿para qué dices la palabra inconverso? Digamos, yo lo pienso y digo, tienes razón, le digo, ¿qué pensaría una persona no cristiana al escuchar que yo diría conversos? Sí son mundanos porque están dados al mundo, que había cometido unos errores a Dios. Si algo de bien Jonás tenía era porque él tuvo el privilegio de nacer en el pueblo judío y ellos tenían que ser unas personas. Él dijo, Señor, me dejaste casi morir, me pones una mundana, fea, inconversa aquí. ¿Me entienden? Y ven cómo suena, cuán arrogante. O sea, alabanza. Pecadores. Estaba todavía fuera de la ballena, no estaba todavía libre, pero si tú me sacas, oh, yo te voy a cumplir todo. Tomen nota de una cosa. Cuando terminamos el capítulo 1, hay una escena bien interesante que dice que los marineros que tiraron a Jonás al mar, ¿qué hicieron? Dice que hicieron votos a Dios, ofrecieron sacrificios y oraron al Dios de Jonás. Entonces, estos supuestos inconversos, pecadores mundanos, hicieron exactamente lo que Jonás decía que ellos nunca harían. Ellos hicieron promesas al Señor, ofrecieron al Señor, dieron gracia al Señor y pidieron perdón por mandar a su muerte a Jonás, aunque Jonás se lo había pedido. Que no era ni su pecado de ellos, pero aún ahí pidieron perdón. Entonces, Jonás dice, ellos no saben nada, no hacen nada. Pero claro, cuando él metió al agua, él no supo lo que ellos hicieron. Y ellos hicieron. Pero miren lo que hizo Jonás. El momento que él es librado en el capítulo 4, capítulo 3, que vamos a ver, él cumple todas sus promesas, porque él fue dicho por Dios, tienes que ir a Nínive y predicarles. Ahora, sí lo hizo más o menos, hizo lo básico, dijo, todos van a morir, pero realmente no cumplió sus promesas, no lo hizo de buen corazón, no lo hizo con misericordia y no lo hizo queriendo compartir con ellos realmente el amor de Dios. Entonces, el tipo es un mentiroso. Entonces, ¿qué sumo aquí de la oración de Jonás? Mirándolo de cerca a la oración de Jonás, yo saco las siguientes conclusiones. ¿Cómo orar según Jonás? 1, culpar a Dios por todos tus problemas. 2, enojarte con él cuando algo no va como te gusta a ti. 3, jactarte y justificarte diciendo que mi pecado es mucho menor que los otros, entonces Dios no debería tomarlo en cuenta. Y 4, prometer lo que sea para salir del problema y después hacer lo que te da la gana. Digamos, qué hermosas enseñanzas de Jonás, ¿no creen? Qué hermosas enseñanzas de oración. Compara una reunión de miércoles de oración. Digamos, cuando yo miro de cerca esta oración, digo, esta es la peor oración. ¿Y saben por qué yo estoy tan acertado de que Jonás en esta oración no tenía la buena intención? Es porque volvió al mismo error. Nunca se arrepintió. Y es como dicen, a la tercera la vencida. Esta es su segunda vez. En el barco no se arrepintió. La ballena no se arrepintió. Y seguía torpe, seguía metido en su mundo de que yo tengo que la razón, yo no merezco esto. Señor, tú tienes el privilegio que yo te sirva. Te estaba tratando de ayudar, pero era pura mentira. Ahora, la historia continúa. Vamos a mirar Jonás capítulo 2, el último versículo, que luego entra al capítulo 3 y nos cuenta el resto de la historia. Dice, entonces el Señor ordenó al pez escupir
a Jonás sobre la playa. Otra vez, no sé cómo ocurrió. Hay muchas cosas que me gustaría saber. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Entonces, tiene otra segunda oportunidad, Jonás, de la vida, y una segunda oportunidad de obedecer a Dios. Es decir, Dios dijo: yo te mandé a hacer algo, ahora cúmplelo. Y con tanta misericordia, no teniendo que usar a Jonás, decidió a usar a Jonás otra vez. Y le dijo: ahora levántate y dea el mensaje a Nínive que yo te he dado. Esta vez Jonás obedeció. Bueno, obedeció, pero nuevamente vamos a ver que el resto del pasaje nos cuenta que era a medias, especialmente capítulo 4. Y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Ahora, ese es un detalle bien interesante. ¿Cómo es que una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda? Primeramente, un detalle interesante es cuando dice hay una ciudad tan grande. En el hebreo, la traducción es una ciudad tan grande para Dios, lo cual es algo muy interesante, que me pregunto si por la razón por la diferencia de traducción o algo, podría ser porque los judíos que originalmente recopilaban esto no les gustaba mucho esa frase, y quizás hay un poco de discrepancia entre los manuscritos, pero según los grandes expertos, lo que debería decir es algo como una ciudad tan grande para Dios. Y no dice por qué. Bueno, si bien en la siguiente semana van a entender, yo creo, mejor esa frase. Dios amaba a todos porque eran su creación. Entonces, y dice que tomaba 3 días recorrerla toda, pero también era grande en tamaño. Y tenía como 120,000 habitantes, lo cual para ese tiempo era muy grande. Ahora, si tú irías a una ciudad, por ejemplo, de Tarija, yo creo que Tarija está entre 100 o 200,000 habitantes, tomando en cuenta que también muchos quizás vivían en campos y que por alrededor los suburbios quizás eran bastantes campos y luego la ciudad era más condensada. Quizás tomaba literalmente 3 días caminar de punta a punta, porque uno puede recorrer pero unos 25 millas en un día, que sería como, no, ¿cómo es? En kilómetros quizás, pero uno podría caminar una distancia superior al tamaño de una ciudad en un día. Entonces, no es lógico eso, no tiene sentido. Lo que probablemente significa es que cuando uno cruzaba la ciudad, tenía que parar en cada punto para dar el mensaje. Y para que él cruce de punta a punta la ciudad, le tomó 3 días de parar, hablar, explicar y seguir. Entonces, eso es probablemente lo que significa. No es que era una ciudad tan grande que no podías caminarlo en 3 días, ¿ok? Ahora dice: el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y ese fue su mensaje. Claro, Dios le había dicho a Jonás que la ciudad sería destruida, pero no le explica quién lo destruiría. No lo explica por qué lo destruiría. Lo iba a hacer Dios, lo iba a hacer por sus pecados. Él sencillamente les dice, básicamente: ardan pecadores. Va a caer fuego del cielo, todos van a morir y yo voy a sentarme por allá y verles quemarse. Digamos, ese fue el gran mensaje de Jonás. Nuevamente, se lleva el premio del peor evangelista, peor misionero, peor ejemplo del Señor en la historia humana. Básicamente dijo: va a mandar el Señor fuego del cielo y todos van a morir. Y yo, de mi parte, voy a estar súper contento. Claro, esa parte no lo dijo, pero quizás su cara lo mostraba. Quizás les miraba a ellos con desdén, con menosprecio. Decían: estos, los asirios, esta gente, Dios va a juzgarles, Dios va a vengarse, Dios va a caer fuego sobre el cielo. Y él, a propósito, no les dijo más, no les explicó sobre Dios. Pero miren algo fascinante, que a pesar de que él quería que mueran, él quería que sean juzgados, hay una parte bien fascinante que siempre me ha sorprendido, y la verdad es un shock, creo, para cualquiera que lo lee y dice: ¿cómo con tan poca información esta gente dijo lo siguiente? Dices: entonces
Primero comienza con la gente y luego con el gobierno que adopta la postura. Dice, la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, miren, el rey de Nínive, escuchando un tipo que probablemente salió de una ballena oliendo asqueroso, su piel pelechando, quizás su cabello se había caído, había cambiado de color de piel, y uno decía, ¿un quién? ¿Por qué? ¿Quién es este? ¿Qué me importa? Pero miren esto. Dice que el rey oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Algo muy interesante de los asirios es que su pecado más grande, según la palabra del Señor, si no me equivoco, era su arrogancia. Era que eran malvados, arrogantes, orgullosos, imponiéndose sobre otros. Pero miren aquí su humillación. Y miren aquí al otro lado la arrogancia de Jonás. Está todo al revés. Dice entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios para apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Estaban confiando de que Dios estaba dispuesto a perdonarles. Ellos en su mundo quizás decían que algún Dios muy dañino y muy malvado nos ha mandado un profeta y este Dios está enojado con nosotros por algo, porque así funcionaban las religiones antiguas. La idea es que hay un Dios enojado por nuestro error y si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. Normalmente con diferentes sacrificios y esto y otro. Pero porque no conocían a este Dios, no sabían qué hacer. Pero quizás habían sabido algo de los judíos, o quizás se enteraron un poco, quizás preguntaron un poco y dijeron, este Dios no es con sacrificio humano, este Dios no es con dinero, este Dios es con remordimiento, luto, ayuno, oración, pero ellos se esforzaron para tratar de encontrar la forma y cuando se enteraron hicieron todo lo posible. Otra vez, ¿por qué creyeron en Jonás? Es insólito, es increíble. Y esto no fue una cosa pequeña. Toda la ciudad, todo el pueblo que ni conocían quién era Jonás, sin ver ningún milagro, sin ver ninguna demostración de poder, creyeron. Ahora acuérdense el pueblo de Israel en Egipto, saliendo de Egipto. ¿Cuántos milagros vieron y no creyeron? En el desierto, ¿cuántos milagros vieron y no creyeron? Luego más adelante, en Israel, bajo los jueces, ¿cuántos milagros no hicieron? Gedeón, Sansón, tantos otros. Y tenían ahí también sus profetas, Elías y Eliseo, hace no mucho tiempo atrás, hasta quizás ese tiempo, y no habían creído. Y aquí viene un tipo de la nada, dice, me escupió una ballena. ¿Qué? Y se van a arrepentir, lo van a tomar en serio. Digamos, honestamente, algún día vamos a llegar al cielo y va a haber seguramente personas de este pueblo y de esa época y yo me voy a sentar y voy a decir, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Qué vieron? Quizás el tipo se veía tan mal y todo carcomido que dijeron, seguramente realmente estuvo en el pez y eso fue para ellos suficiente evidencia. Pero me sorprende, es muy similar a la historia de los Reyes Magos, que con tan poca información creyeron. Y nosotros quizás como cristianos, al otro lado, con tanta evidencia que dice la Biblia, y Dios usa todas las cosas para bien, para los que confían en Él, tantas promesas, tantas bendiciones, tantas formas que sabemos de Él, tantos encuentros que hemos tenido, tanta seguridad. ¿Y qué hacemos? Desconfiamos, nos enojamos, nos frustramos, le culpamos.
cuando Él solo quiere nuestro bien. Entonces, es interesante como a veces saber mucho y tener a veces mucha confianza con Dios nos puede dañar, porque no reconocemos que Él nos quiere hacer el bien. Entonces ellos oran diciendo, ¿quién sabe? Quizás este Dios que está enojado y va a mandar y puede mandar fuego sobre nosotros, nos pueda perdonar. Y bueno, ahí lo vamos a dejar la historia por ahora, porque la siguiente semana vamos a ver qué ocurre con ese pueblo, si Dios en realidad está dispuesto a perdonar, pero más que nada también, ¿qué va a pensar Jonás sobre todos los sucesos que estaban por venir? Las preguntas para nosotros en esta ocasión, hablamos de pecados blancos. Jonás sintió que no merecía sufrir así. Pensó que era mejor que los pecadores y terribles personas a quien tenía que ir y predicarles. Pero luego ellos demostraron más fe y más arrepentimiento genuino que Jonás. A la primera se arrodillaron de luto con todo remordimiento para pedir una oportunidad más. Y Jonás dice, ay Señor, tienes suerte, que si yo salgo aquí, igual te voy a reconocer. Yo preferiría morir, pero está bien, Señor. Vemos, así era el orgullo de Jonás, porque no lo creía tan gran cosa, no se creía tan pecador, no se creía, porque esos hombres van y matan, ellos violan, ellos asesinan y destruyen. ¿Y yo qué hago yo? Pobre Jonásito, no hace nada. Bueno, para Dios, el pecado es pecado, aunque sea algo grande o algo pequeño. No existen mentiras blancas y no existen pecados blancos. Una mentira blanca sigue siendo una mentira. Un pecado blanco sigue siendo un pecado. Dice la Biblia en Romanos que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, tu sueldo por haber cometido pecado es la muerte. Y dice, la paga del pecado, muy interesante, es singular, no de tus pecados o del gran pecador o de los pecados grandes. La paga del pecado. Esa vez que dijiste mentira blanca, es una mentira, coincide con pecado y ese pecado es suficiente para darte de pago muerte y muerte eterna. Y dices, ¿qué? Algo tan pequeño, tan insignificante. Entonces, es lo que está pasando. Nos estamos comparando el uno con el otro y es como, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Es como dos personas que están, imagínate saliendo ahí de Potosí, de esas minas, y están cubiertos de suciedad y de tierra y de todo ese polvo negro que viene de quizás el carbón o en fin, no sé si cómo salen de ahí, pero me imagino que no salen tan limpios después de trabajar un montón de horas debajo la tierra en las minas. Pero imagínate que el que sale en las minas y dice, uy, que tú estás sucio. Y dice, pero vos también estás sucio. Como digamos, entre ellos están peleando por quién es el más sucio o el más limpio. Y de pronto viene una persona caminando por ahí que no ha entrado a las minas y no ha estado ahí y les escucha gritándose que tú eres un sucio, tú estás asqueroso, hueles mal. Y dice, pero todos ustedes huelen mal y se ven sucios, han estado en las minas, ¿de qué hablan? Entonces, el problema con el ser humano es que siempre hay alguien más pecador que yo, hay alguien siempre más sucio que yo. Pero es como que todos salimos de la mina y todos ensuciados y a un tipo le tocó un poco más limpio que el otro, pero todos están igual de sucios. Todos igual están sucios. Entonces viene el Señor y dice, esto es lo que es limpieza, esto es lo que es perfección y yo te lo puedo ofrecer a ti. Pero nosotros peleándonos y cuando venimos a la iglesia, dejamos atrás quizás muchas malas prácticas y comenzamos a cambiar muchas cosas, pero nos creemos mejor que los que no han cometido pecados o nos comparamos con otros. Entonces, a la hora de pecar, hermanos, es algo personal. Esto es lo que tenemos que reconocer personalmente. Si yo peco, tengo que preguntarme, ¿mi tendencia es justificarme o arrepentirme? Creo que lo más natural es siempre justificarse, siempre mirar a alguien que hizo peor que yo o dijo peor que yo. Y Dios dice, no, basta, no hagan eso. Al pecar, somos perdonados cuando nos arrepentimos. Dice la palabra del Señor, ese hermoso versículo en Primera de Juan. Si
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos toda maldad. Eso es de cualquier pecado. No dice qué tipo de pecado, no dice que hay un límite de pecados. Si nos arrepentimos, somos perdonados. Pero el que no se arrepiente, no puede ser perdonado. Entonces, Jonás no se arrepintió de verdad, solo se justificó. Y muchos cristianos viven diciendo, Señor, perdóname, pero sabes que yo no soy tan malo como fulano. Tú sabes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Falsa humildad. La segunda pregunta es esto. Al ver pecar a otro, ¿le acuso o le levanto? Normalmente cuando pecamos, nos justificamos. Pero cuando vemos pecar a otra persona, ¿qué es lo que hacemos? Le inculpamos. Entonces, está bien justificarme a mí y inculpar a otro. Está bien pensar lo mejor de mí, pero pensar lo peor de otro, ¿verdad? No. ¿Me entienden cuán absurdo es esto? Entonces, hermanos, aprendamos de Jonás. No estaba dispuesto a pedir perdón y no estaba dispuesto a pensar lo mejor de los otros por no conocer a Dios. Y a duras penas tuvo que aprender la lección de decir, quizás mi pecado es menos que otro, pero mi pecado es contra un ser perfecto. Y entonces un pecado pequeño ante el Señor es meritorio de muerte. Y si no fuera por su misericordia y por su bondad, yo no tendría nada. Entonces Jonás fue tirado al mar por desobediencia y pareció tan cruel. Al igual que Moisés fue desheredado de entrar a la tierra prometida por pegar la piedra en contra de lo que Dios había dicho. Y parecía algo tan sencillo y pequeño, pero era un pecado contra un ser santo. Y el que sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, le es pecado. Entonces así el Señor tuvo que tratar con Jonás, como también quizás con nuestro orgullo. Y cuando yo veo a otra persona pecar, hay una frase que me gusta. No seas tan duro con otra persona, tan solo porque peca diferente a ti. Todos pecamos. Hay pecados obvios y groseros que nosotros vemos. Y hay otros que son secretos y que nadie se entera y nadie sabe, pero igual dañan. Hablamos de envidia, de rencor, de sentido de venganza, de muchos otros sentimientos que también dañan la familia o apatía contra el Señor, tantas cosas y peor de todo como el tema de Jonás, el orgullo. Entonces hay que tratar a otros como queremos ser tratados. Queremos arrepentimiento genuino y restauración completa ante el Señor. Y eso debo querer para mi hermano en Cristo, levantarle a decir, arrepiéntete de corazón, levántate y en el Señor encontrarás restauración total y completa. Oremos para terminar. Padre Celestial, gracias por la historia de Jonás, por su vida, que a pesar de tantos errores repetidos que parece tanto a nuestras vidas, que tú seguiste trabajando con él, luchando por él, enseñándole a él, y aunque era un hombre mayor, tú viste que no había terminado de aprender las lecciones de la vida, para que él sea humilde, que sea arrepentido y que reconozca que si algo bien tenemos, es por ti y por tu gracia el que nos da vida y salud y esperanza, Señor. Y que tú también quieres que este mensaje salga al mundo. Ayúdanos, Señor, a ser arrepentidos de corazón y también ayudar a otros que están necesitando perdón, reconciliación, para que sean levantados y también estén bien contigo. En nombre de Jesús pedimos todo esto.